jartzeko asmoz, bertaratutako pertsonak ere libre batean etorri dira, eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para el general conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas que asisten a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Bueno, el punto 1 del orden del día es expediente 3576/2019 y 4090/2019, aprobación de actas de las sesiones anteriores, del 6 de noviembre y del 3 de diciembre. Rosana, ¿algo que decir? Esa vez. Joseba. A favor. Nela. Arrastion, ez dugu esaterik. Josu. De acuerdo. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Punto 2 del orden del día. Expedientes 1/2019 y 1/2020. Dación de cuenta de decretos desde el 1559 hasta el 1968-2019 y del 1 hasta el número 20 de 2020. Punto 3 del orden del día. Expedientes 3547/2019, 4097/2019, 4197/2019, 4292/2019. Dación de cuenta asuntos de intervención. Modificación de crédito mediante aplicación de crédito global, utilización del crédito global, modificación de créditos al presupuesto, créditos adicionales 3/2019, modificación del presupuesto 2019 y transferencias de crédito global. Rosana. Son 4 modificaciones de crédito, 3 de ellas para abonar gastos en los que no llegaban las partidas y una cuarta para unas obras que se han hecho en 2019 y las que no pues pasarán en el 2020. Punto número 4, dación de cuenta de asuntos de interés municipal. Rosana. Hay 2 asuntos, ambos son acuerdos llegados. En el primero se acuerda la cesión de un terreno a Avenida 50. En la actualidad se están utilizando para sacar camiones a Corta Seca y cuando acaben se va a utilizar como aparcamiento. Y el segundo es una cesión al ayuntamiento de 800 metros por parte de un vecino de Mendialde para ampliar los viales de acceso de Chavarri y Mendialde. El punto número 5 es el expediente 1859/2019, adjudicación del acuerdo marco suministro de energía eléctrica 2020-2021. Rosana. Se trata de aprobar el adherirnos al acuerdo marco de Diputación para el suministro de energía con Iberdrola. Se presentaron otras 2 empresas que fueron EDP y Aura. Y bueno, el acuerdo establece que el 100% de las energías suministradas tienen que proceder de fuentes renovables, que en el plazo de 6 meses se estudien las potencias con el fin de optimizar la facturación y también en el plazo de 6 meses realizar un estudio acerca de la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Se introducen 2 cláusulas sociales, una la perspectiva de género y la perspectiva lingüística, y el acuerdo son 2 años más otros 3 de prórroga. Bueno, en este punto, antes de dar la palabra, Nela hizo una pregunta en comisión sobre el procedimiento. Hemos estado y hablando con otras entidades que también se han adherido a diferentes acuerdos marcos y bueno, el procedimiento que se ha seguido es básicamente es el mismo. Y lo que es la competencia de la adhesión no viene reglada en ningún momento, por lo cual se entiende que al ser residual es competencia de alcaldía. Y por eso bueno, lo mantenemos en el punto del orden del día como lo llevamos en un principio. Joseba. Bien, como son todo cuestiones de territorio, voy a dejar a Unai que hable y para no andar cambiando todo el tiempo de portavoz. Bueno, nosotros en este punto somos conscientes de que en Euskadi existen proyectos de generación y comercialización energética pues muy interesantes para un pueblo como Zalla. De hecho, en las 2 anteriores legislaturas fue el propio Grupo Zalla Valla el que promocionó charlas en Zalla de la empresa Goyener, con charlas en Zalla y Aranguren, y de la catalana SOM,
para mostrar que otros modelos son posibles, modelos cooperativistas y de sostenibilidad social tanto en generación como en comercialización de megavatios. Pero estos modelos que priman el compromiso social y la generación y compra de megavatios verdes, cuando se aplican desde un ayuntamiento, también exigen una alta responsabilidad en forma de personal dedicado a darle forma a la creación y gestión de la infraestructura necesaria para llevarlos a cabo y, por supuesto, hay que estar dispuestos a asumir una penalización en el precio de la energía en comparación con otros operadores de mercado. Estas empresas, como las citadas anteriormente, merecen todo nuestro respeto y a nivel individual están alentando pueblo a pueblo a consumidores más responsables y exigentes, tanto con el origen de la energía como con términos de contratación que nos exigen las grandes compañías eléctricas. Dicho esto, y fruto de la presión social que empresas como estas y tantos consumidores individuales están haciendo, hoy se nos presenta un tipo de contrato que recoge en buena medida las demandas sociales y medioambientales solicitadas, pero además con un añadido, y es que está realizado de forma grupal con las ventajas de economía de escala en términos de compra que esto supone siempre. Al final tampoco debemos olvidar la sostenibilidad económica de este ayuntamiento y, desde luego, teniendo en cuenta que el consistorio de Zaya tiene una factura anual de alrededor de $500.000 de euros solo en electricidad, más del 5% del presupuesto anual, esta opción es bastante eficiente. La única duda que nos surge es que se ha fijado un precio fijo del consumo frente a un precio indexado según mercado, lo que en nuestra opinión habría que comparar en estos 2 años de contrato. Es por ello que, al igual que en la comisión informativa, votaremos a favor de este contrato, pero rogamos al equipo de gobierno que haga un seguimiento a través de la oficina técnica de la comparativa de este precio fijo frente al indexado, por si esto pudiera suponer una mejora para Zaya en la firma del próximo contrato. Querría simplemente decir una cosa. Ha dicho Rosana 3 años de prórroga, que yo sepa son 2. 2 más 2. Hasta un máximo de 3. Sí. Vale, digo porque el otro día se habló de 2 más 2. Vale, gracias. Eskerrik asko nahi. Nela? Eskerrik asko. Bueno, nuestra lectura no tiene nada que ver con la lectura que ha hecho el portavoz de Zaya Bay, porque para nosotras este contrato es heredero del camino que inició Zaya Bay, el gobierno de Zaya Bay, en enero del 2017, al adherirse este ayuntamiento al acuerdo marco de contratación de la Diputación Foral de Vizcaya con los votos a favor de Zaya Bay y del PNV. Protestaba el actual portavoz de Zaya Bay en el debate electoral organizado por la cadena SER cuando desde esta portavocía se dijo que Zaya Bay y PNV practicaban las mismas políticas socioeconómicas. Bueno, este es uno de los ejemplos que vamos a ver a lo largo de la legislatura. En aquella ocasión dimos nuestro voto contrario y precisamente porque estos tipos de contratos vienen exclusivamente a recoger argumentos economicistas, en los que solo se habla de ahorro para las partes, administraciones públicas y empresas. Dijimos que ni compartíamos ni entendíamos que la administración pública tenga los mismos valores que la empresa privada. Ante estos parámetros, quienes de verdad van a salir beneficiadas son las grandes empresas, capacidad para poder atender grandes licitaciones, perdiendo en este caso las pequeñas y medianas empresas locales que de facto pierden la contratación municipal y que no podrán competir con las anteriores, y se pierde la capacidad de la administración municipal y comarcal como tractora del desarrollo local. Supone, asimismo, una pérdida total de la autonomía e independencia local. La central de contratación depende del Departamento Foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales. En su composición no hay representación municipal y es aquella mesa quien va a tomar todas las decisiones que corresponderían a este pleno. Hemos reivindicado en numerosas ocasiones la contratación por lotes de nuestra institución. Así lo hicimos en la adjudicación del contrato de limpieza de los edificios municipales. Es la manera para que puedan acceder esas empresas pequeñas, empresas de economía social y solidaria, esas que se han nombrado hace un momento en este mismo pleno, donde hay un mejor y más justo reparto de la riqueza. Existen en este momento varias cooperativas distribuidoras de energía eléctrica que, con un contrato por lotes y gestionado desde nuestro ayuntamiento, habrían tenido posibilidades de acceder al contrato. Les hacemos propaganda en las redes locales, en las redes sociales, pero luego no les damos las oportunidades en las instituciones. Este contrato centralizado sirve solo para que las grandes empresas copen el mercado de la energía en oligopolio. Iberdrola vuelve a casa. Eskerrik asko, Nela. Josu. ¿Alguna cosa que decir? No me gustaría hacerle un comentario. No hay empresas distribuidoras, hay empresas generadoras y comercializadoras de ese tipo. No es lo mismo.
es más que nada para que se quede clara la diferencia. Y el modelo que propones, nosotros no tenemos ningún problema en asumirlo en determinadas cuestiones y no es economicista, porque estamos hablando de cláusulas medioambientales y sociales también. Otra cosa es que tú lo veas así, sin más. ¿Puedo responder? La inclusión de las cláusulas sociales no responden más que exclusivamente a requisitos legales. De hecho, no hay más que entrar en los pliegos para ver que son cláusulas de cumplimiento obligatorio y que son exigencias legales a que se cumpla la ley de igualdad, exigencias legales para que si la empresa tiene más de 250 trabajadoras cumplan con el requisito legal de tener un plan de igualdad, son exigencias legales de que se cumplan las normas de seguridad en el trabajo, exigencias legales, o sea, es poner en el contrato la obligación de cumplir con la legalidad. Esas son las cláusulas sociales que están recogidas en estos contratos. Eskerrik asko, Nela. Josu, ¿algo que decir? Bueno, pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak. Punto 6 del orden del día, expediente 4360/2019. Aprobación de la adenda al convenio de colaboración suscrito para la gestión, mantenimiento, explotación y reposición de la red secundaria local de distribución de agua potable. Rosana. ¿Sí? La cuestión es que el consorcio absorbe del SAREA y, por lo tanto, hay que aprobar el acuerdo con el consorcio en las mismas condiciones que teníamos con el anterior, ¿no? Para la gestión, el mantenimiento, la explotación y la reposición municipal de abastecimiento. Eskerrik asko, Rosana. Unai. Para nosotros se trata de un formalismo en la relación contractual con el propio consorcio que se ha cargado, ha terminado con Udal Sareak por las razones que solo le competen al consorcio y por tanto se debe modificar el convenio. No tenemos nada que decir. Eskerrik asko, Unai. Nela. Pues para nosotras es otro ejemplo de lo que sucede cuando se concentran y centralizan la gestión de los recursos naturales. EH Bildu ha denunciado en múltiples ocasiones la gestión del agua realizada por el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. En el primer trimestre del año 2019, con ocasión de la modificación de los estatutos para que se pudiera permitir la entrada en el consorcio de entidades distintas a los ayuntamientos, denunciábamos la presión ejercida sobre los ayuntamientos mediante no concesión de ayudas forales para mejoras de infraestructuras, implantación de multas por no tener las redes sanitarias dentro de los posibles parámetros. Un ejemplo de esto lo sufrió Carranza. En EH Bildu defendemos modelos más democráticos, más locales y comarcales de gestión del agua, ya que es posible en nuestro municipio. Aqualia es una empresa que pertenece a la multinacional Fomento de Construcciones y Contratas. Además de prestar el servicio del mantenimiento de la red primaria, gestiona el mantenimiento y la conservación de la ETAP de Sollano y las estaciones de bombeo asociadas de Ibarra y el Berrón. Nosotras vamos a votar que no, o sea, vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Nela. Josu. El micro. Yo estoy de acuerdo con la propuesta, no tengo ningún problema. Bueno, pues pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Punto número 7, expediente 22/2020, aprobación de la alteración de la calificación jurídica, desafección de un tramo del bien inmueble Camino de Ero. Rosana. Bueno, en un pleno anterior se aprobó la inclusión del mencionado camino en el inventario municipal y ahora se trata de desafectar esa zona para, después de poder hacer la publicación en el boletín, poder hacer la permuta. Eskerrik asko, Rosana. Unai. Entendemos que es un mero trámite y que ya aprobamos anteriormente, así que a favor. Eskerrik asko. Nela. Ez dugu esaterik. Eskerrik asko. Josu. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Punto 8 del orden del día. Expediente 21/2020. Moción del Grupo Municipal Zallabay relativo a Glefarán. Si os parece, le voy a dejar a mi compañero Iñaki. Eskerrik asko. Bueno, voy a leer la moción. Moción del Grupo Municipal Zallabay en apoyo de la manifestación contra la planta de biomasa de Glefarán.
Diversas organizaciones sociales de Güeñes y Zaya han convocado una manifestación que tendrá lugar el próximo 25 de enero con el fin de exigir una solución al grave impacto que supone para la salud, el medio ambiente, el cambio climático y la biodiversidad de la empresa Glefaran. No en vano, tal y como subrayaron los científicos del CSIC que acudieron a Zaya el pasado mes de mayo, todos los principales estudios científicos internacionales sobre la materia coinciden en alertar de los peligros para la salud derivados de la incineración de madera. En este sentido, el mayor macroestudio realizado en Europa durante varios años en diferentes países, con resultados asumidos tanto por la comunidad científica como por las agencias medioambientales y la Organización Mundial de la Salud, demuestra que la quema de biomasa forestal supera en emisiones contaminantes a otros combustibles fósiles, como el carbón, el gas natural o el gasoil, con el agravante de que muchas de esas sustancias son carcinogénicas, mutagénicas, teratogénicas, depresoras del sistema nervioso central, ecotóxicas y neurotóxicas. La comunidad científica ha hecho hincapié en que ni siquiera aplicando las mejores tecnologías disponibles es posible evitar las peligrosas consecuencias para la salud que derivan de la incineración de biomasa forestal. La única protección eficaz es guardar una distancia de seguridad de al menos 5 kilómetros entre el foco emisor y la población más cercana. La planta de Glefaran, que está situada a escasos metros de Güeñes y Aranguren, es con diferencia la más próxima a un núcleo habitado y, paradójicamente, la que tiene asignados los límites de emisión más permisivos de todo el Estado. Pese a las medidas correctoras que ha ido implementando la empresa gracias a la presión social, se han registrado numerosos episodios de emisiones que han superado ampliamente los límites establecidos en la autorización ambiental integrada. Por otra parte, no tiene ningún sentido quemar bosques para obtener energía eléctrica, máxime cuando el mundo se enfrenta hoy al imperioso reto de frenar el cambio climático que amenaza el futuro del planeta. La masa forestal es la principal defensa por su capacidad para capturar CO2. Por el contrario, la quema de madera libera a la atmósfera todo el CO2 que secuestran los árboles e impide que continúen haciendo esa importante función. Pero es que, además, la quema de biomasa es enormemente ineficiente para la producción de energía eléctrica y ha quedado demostrado científicamente que el factor de emisión de carbono de la quema de madera es más alto que el uso de todas las fuentes de energía fósiles, carbón, fuel oil, gas natural. Este mismo año, 800 científicos de todo el mundo, entre los que se encuentran 2 premios Nobel, han enviado a la Unión Europea un manifiesto en el que exigen que se elimine de la nueva directiva relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables la quema de biomasa para producir energía, porque aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero, acelerando el cambio climático y porque causará graves daños a los bosques y a la biodiversidad. Un ejemplo de lo apuntado en este manifiesto. Si en el mundo se apostase por suministrar un simple 3% adicional a la energía global procedente de la quema de madera, se debería doblar la cantidad de talas comerciales de los bosques del planeta. Nos consta además que Glefaran tiene incorporadas en su AI otras líneas de negocio, tales como la gestión de residuos no peligrosos, escorias blancas, refractarios, plásticos, así como la producción de astilla normalizada y pellets normalizados, y del medio ambiente que garantizan los puestos de trabajo de los empleados que actualmente integran la plantilla de la empresa. Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno de este Ayuntamiento la siguiente moción. La Corporación Municipal de Zaya da su apoyo a la manifestación convocada por varios colectivos sociales para el próximo 25 de enero con el objetivo de reclamar una solución al problema de la contaminación generada por la empresa Glefaran y que tendrá como único lema Gure Osasunaren Alde por nuestra salud. ¿Algo más que añadir, Iñaki? Bueno. La manifestación tiene un lema en el que todos estamos de acuerdo. Gure Osasunaren Alde por nuestra salud. Sin embargo, la manifestación se plantea desde la premisa de que en Zaya tenemos un problema con la calidad del aire y que esto provoca un problema de salud. Y a día de hoy no tenemos un solo dato concreto de Zaya que indique que esto sea así. Por responsabilidad no podemos apoyar una manifestación que se basa en una premisa de la que no hay ninguna constancia. Nosotros vamos a hacer las cosas bien. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, vamos a cumplir el compromiso que adquirimos en campaña electoral. Lo primero para nosotros es la salud de todas las personas que vivimos y trabajamos en nuestro pueblo. En el presupuesto de 2020 se reservará una partida de 100.000 euros que se ampliará si es necesario para realizar un estudio que aclare cuál es la situación actual. Como hemos dicho en otras ocasiones, no ponemos en cuestión lo que se ha hecho hasta ahora, pero por responsabilidad queremos aclarar cualquier duda que pueda existir. Entendemos que estas situaciones deben solucionarse de otra manera. Y en una cuestión tan delicada como esta, la responsabilidad política dice que debemos ir todos de la mano.
Por lo tanto, el equipo de gobierno, y dado el importantísimo esfuerzo económico que vamos a hacer los vecinos y vecinas de Zalla, tendemos nuestra mano a todos los grupos municipales para que este esfuerzo sirva para que de una vez por todas se arroje luz sobre esta situación. Nela. Marcato. Bueno, nosotras vamos a dar el voto afirmativo a la moción presentada por Zalla Bay en el sentido de que apoyamos la manifestación convocada. Luego, en el turno de ruegos y preguntas, meteremos si se puede por urgencia o si se acepta la urgencia una moción sobre el tema de Glefaran. Es que ricas con él. Josu. Bueno, yo creo que este es un tema que es muy importante y que tiene que preocuparnos a todos, no solamente que también por nuestra salud física, sino también por nuestra salud democrática. Y creo que lo que ha esgrimido el alcalde, creo que es suficiente. Creo que es suficiente lo que ha esgrimido el señor alcalde como para darnos cuenta no solamente de que hay una preocupación, pero no una preocupación catastrofista, sino que en todo caso los 100.000 euros que el ayuntamiento va a destinar a hacer un estudio pormenorizado de la situación, creo que será suficiente para que tomemos la decisión con más datos. En estos momentos yo estoy totalmente de acuerdo con la postura del equipo de gobierno y, por lo tanto, no estoy de acuerdo con la propuesta. Es que ricasco Josu. Iñaki. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer el apoyo, los apoyos que últimamente estamos recabando para la manifestación, que cada vez son más y que de aquí al día 25, pues evidentemente serán. Quiero agradecer concretamente a EH Bildu Enkarterri, que se va a sumar a la manifestación, al Elkarrekin Podemos y a otras asociaciones como Ochoarenta Aldea, al Elkarrekin Enkarterri Millar Dugu y el propio Ampea de Mimetiz, que se han adherido también a la convocatoria. Vamos a ver, no es una cuestión de crear alarma ni de alarmarnos, es que estamos en alarmante. O sea, es una situación absolutamente alarmante. Los científicos que vinieron a Lanchoki, y voy a decir sus nombres y sus currículums para que todo el mundo lo tenga claro, son el doctor Fernando Palacios, que es ingeniero de montes y biólogo, científico titular investigador del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del CSIC, el doctor Eduardo Rodríguez Farré, que es un médico especializado en toxicología y farmacología, que ha dirigido durante muchos años el Departamento de Farmacología y Toxicología del CSIC en Barcelona y que actualmente es miembro del Comité Científico de la Unión Europea sobre nuevos riesgos para la salud. El doctor Josep Ferris y Tortajada, que es coordinador de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Materno Infantil Universitario de la Fe de Valencia y es facultativo especialista de la sección de Oncología Pediátrica de ese mismo hospital. Estos científicos e investigadores, tras examinar la documentación que se les facilitó sobre la problema de venir a Zalla por la cara en mayo, a contarnos lo siguiente. Nos dijeron: estamos en grave riesgo porque existen multitud de publicaciones científicas que demuestran que el humo de madera, como el de Glefaran, lleva asociadas miles de sustancias dañinas para nuestra salud, como por ejemplo los hidrocarburos policíclicos aromáticos, el benzopireno, por ejemplo, pero hay más de 20, compuestos orgánicos volátiles como el 1,3-butadieno y el benceno, son todos ellos mutagénicos y cancerígenos, aldehídos como la acroleína, ligada al cáncer de pulmón, a enfermedades cardiovasculares, a la depresión del sistema inmunitario, a la esclerosis múltiple y como el formaldehído, que está ligado a ataques de asma y a cánceres de garganta, nariz y sangre. Hay dioxinas también que se emiten, que son extremadamente tóxicas, mutagénicas y bioacumulativas. Hay metales pesados como el arsénico, como el plomo, como el mercurio, que también son cancerígenos y además son bioacumulativos. Y hay un largo y triste etcétera de compuestos, cientos de compuestos. También nos contaron que los límites de emisión de Glefaran, que solo controla 2 parámetros, las partículas totales y los NOx, que como se puede comprobar no tienen nada que ver
con los contaminantes realmente peligrosos que emite el EFARAN son intrascendentes para la problemática asociada a la quema de madera. También nos contaron que el único factor de protección frente a este tipo de plantas es la distancia. 5 kilómetros cuando tenemos en Güeñes y en Aranguren viviendas a escasos metros. Y es la distancia porque la inmensa mayoría de las partículas que se emiten con la quema de madera son inferiores a una micra y no hay un filtro que las pueda retener. Y que encima nos contaron evidentemente algo que sabemos, que es que vivimos en un valle cerrado, en un valle húmedo, que limita la dispersión de las partículas que llevan a adherir los contaminantes y que por lo tanto provoca que las afecciones a la salud sean aún mayores. Y entendemos que ante esta situación es como para alarmarse. Es como para alarmarse también que existan cientos de publicaciones científicas que lo corroboran y que lo hemos comprobado además. Y que existen además un número de estudios epidemiológicos en distintas ciudades europeas. Concretamente hay un proyecto que es el proyecto APHEA que se ha desarrollado en 35 ciudades europeas. Hay otro proyecto americano que incluye las 90 ciudades con mayor población y todos estos estudios epidemiológicos ya han demostrado que existe una relación directa entre la existencia de plantas de biomasa y graves problemas para la salud. Creemos que es para alarmarse que haya 800 científicos que le digan a la Unión Europea que no tiene que promover o favorecer el uso de la quema de madera para producir energía, porque es que además de lo que hemos dicho, es muy ineficiente esa quema y provocará el aumento de las emisiones de CO2, acelerando el cambio climático, ¿no? Es también para alarmarse, o más bien yo creo que para indignarse, que varios miembros del equipo de gobierno municipal, con el alcalde y el teniente alcalde a la cabeza, se sentaron en Antxoki y estuvieran escuchando a los científicos durante más de 2 horas, que les contaron todo esto, que Güeñes Visía se ha reunido varias veces con el alcalde, aportándole informes, datos científicos que demuestran el grave riesgo que estamos corriendo y que a pesar de todo eso, pues el equipo de gobierno se instale en una posición negacionista, publicando en la revista municipal y diciendo hace un momento que la calidad del aire es buena y que todo eso en base a los datos de una estación que no mide ninguno de los contaminantes asociados a la quema de madera. También es bastante alarmante que el alcalde critique el estudio que la anterior corporación municipal encargó a la empresa Sostinendo para criticar el informe de troposfera, que fue el informe que hizo el Ayuntamiento de Güeñes, sin acreditación en ENAC, sin SERECA para trabajar en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y 2 informes de mediciones de gobierno vasco. Uno de ellos es la campaña móvil UM2 y otro es un informe de evaluación de resultados de metales e hidrocarburos aromáticos policíclicos medidos en Arangoiti. Es muy llamativo que solo le preocupe que el informe pues, no está firmado, la fecha de emisión. No le preocupa lo que dice ese informe del alcalde. O sea, repetimos lo que dice ese informe. Ese informe dice que los datos de troposfera son datos insuficientes, no trazables, no representativos y han sido obtenidos con una competencia técnica insuficiente. Se solicita la anulación completa del informe referido y la realización de nuevas pruebas de larga duración en condiciones representativas y que sean llevadas a cabo por entidades acreditadas, homologadas y con solvencia técnica reconocida y verificable. Dice que a pesar de la nula representatividad de la campaña y de las condiciones especialmente favorables a la dispersión de contaminantes, no deja de ser llamativo que aún así se hayan registrado valores especialmente elevados y en muchos casos cercanos o superiores al valor objetivo del Real Decreto 102/2011. Concretamente hay 2 días en los que se superan esos valores. El informe de la campaña móvil UM2 del Gobierno vasco está sin firmar y sin fecha de emisión. Ese informe dice, en definitiva, la información aportada por el informe Campaña Móvil UM2 carece de representatividad mínima necesaria para que la evaluación de la calidad del aire de la zona de estudio pueda ser evaluado convenientemente. El otro informe del Gobierno vasco, el informe de evaluación de resultados de metales y pHs de Arangoiti, también está sin firmar, tiene fecha de 23 de abril de 2019, y lo que concluye el informe de Sostinendo en relación con este informe es: por lo tanto, cabe concluir que ni el informe toxicológico emitido por el Departamento de Salud del Gobierno vasco ni las decisiones que puedan derivarse del mismo están suficientemente motivadas ni debidamente informadas, con el consiguiente potencial riesgo para la salud de los vecinos de Zalla, ya que la calidad del aire en la zona no ha sido de facto debidamente valorada ni caracterizada durante los últimos años. A nosotros lo que nos preocupa es lo que dice este último informe, especialmente esto último que acabo de decir, con el consiguiente potencial riesgo para la salud de los vecinos de Zalla, ya que la calidad del aire en la zona no ha sido de facto debidamente valorada ni caracterizada durante los últimos años.
alarmante o alucinante es que el alcalde diga en su muro de Facebook que el gobierno de Zaya Valle no ha dedicado un presupuesto en 2019 para abordar este tema. Entonces, el informe de Sosteniendo, ¿cómo se ha pagado? También sabe el alcalde que hay un presupuesto para medio ambiente aprobado por Zaya Valle para 2019 con una partida general y además de otras partidas que también a las que también se puede acudir. Entonces, en este punto habría que hacerse una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué parte de las 2 horas de charla de científicos en las que estuvo el alcalde no entendió? ¿Qué parte de la información científica que le ha pasado Güeñes Visía no ha entendido? ¿O es que simplemente no la ha leído porque no le interesa y le resulta mucho más cómodo creer lo que su partido le ha dicho que hay que creer? ¿Por qué otros grupos políticos y asociaciones de nuestro pueblo han entendido la gravedad del problema cuando se les ha explicado y este equipo de gobierno no lo ha hecho? Después de escuchar a la ciencia, ¿no tiene el alcalde ni la más mínima duda de que tenemos un problema muy serio? Ni la más mínima duda. ¿Qué preocupación por la salud de las y los zayarras está demostrando con esta actitud su alcalde? ¿Por qué nadie rebate o encarga un estudio a algún experto o científico de cabecera, quien sea, para que rebata lo que dice Sosteniendo en su estudio? De verdad, para el alcalde la salud es lo primero. Bueno, el portavoz de Zaya Valle se alarma. Se alarma. A mí lo que me sorprende es que esta grandísima preocupación que tiene Zaya Valle parece que ha despertado el mes de mayo pasado, en plena campaña electoral. Por favor, no te he interrumpido, creo que te he dejado tranquilamente hasta el final, ¿eh? Y este es un problema que no es de hoy. Entonces, a mí lo que me alarma es pensar en manos de quién hemos estado. Una cuestión que viene desde 2016 y parece que el equipo anterior de gobierno de Zaya abre los ojos en mayo de 2019, en plena campaña electoral. Eso sí que es alarmante. Habla del informe de Sosteniendo y de que ellos han dedicado presupuesto a esta cuestión. Un informe que en el anterior pleno, el mismo portavoz que ahora está hablando de ello, dice que, bueno, que Güeñes Visía estuvo buscando el informe. Un informe que le pusieron encima de la mesa. Sí, lo dijiste en el pleno. Te pusieron encima de la mesa y el gobierno de Zaya Valle se limitó a hacer una reserva de crédito porque el pago lo hizo la corporación posterior. Claro. Por favor. Habla de responsabilidad, de la preocupación de este alcalde que piensa de la salud, de si no se va a cargar un informe que de alguna forma aclare las cuestiones de Sosteniendo. Acabo de decir que vamos a poner en el presupuesto 100.000 euros, 100.000 euros para tratar esta situación. Y si es necesario poner más, se pondrá más. La única voluntad que tiene este equipo de gobierno y este alcalde es aclarar la situación. Nosotros no vamos a jugar a crispar la situación. Nosotros vamos a jugar a tratar de aclararla y a transmitir a los vecinos, a hacer los ensayos que haya que hacer, y si está bien, que quede claro que está bien. Y si hay algo mal, habrá que enmendarlo y recomponerlo. Pero nosotros no vamos a jugar a crispar. Y el responsable es pensar que no hay problemas y decir que lo hay. Y alarmar a los vecinos. Igualmente es irresponsable pensar que ocurre algo y no hacer nada. Uno de los dos es el caso de Zaya Valle. Dicho esto, vuelvo a lo de antes, a lo que he dicho antes. Entendemos que esta situación tiene que solucionarse de otra manera. Tiene que solucionarse de otra manera. Y creo que la responsabilidad dice que esto lo tenemos que tratar todos de la mano. Y por eso tendemos la mano. Para que entre todos seamos capaces de llevar esto a buen puerto y aclarar la situación. Habla.
A ver, Aunque, perdona, le toca... Primero tiene Nela. No sé si eso... No tengo nada que decir. En el apartado de ruegos y preguntas traía una pregunta para el equipo de gobierno, pero bueno, ya está contestada. Josu. Eskerrik asko. Yo creo que es muy importante en este momento reiterar lo que ya ha dicho el equipo de gobierno de que se va a estudiar claramente todo esto y que va a habilitar una partida de 100.000 euros. Y yo creo que es suficiente. Y todo lo demás obedece a una campaña evidente de agitación. Evidente de agitación. Y creo que no es lo más apropiado en temas tan delicados como este, la agitación. En temas tan delicados, lo bueno sería que todos estuviéramos de acuerdo en seguir prácticamente los mismos pasos. Si ahora el ayuntamiento ha planteado poner una partida de 100.000 euros para estudiar todo esto, pues perfecto, pues vamos a estudiarlo perfectamente y ya está. No creo que haya habido una cerrazón por parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno, para negar prácticamente todo. Cuando se ha hablado antes de negacionismo, yo creo que no hay un negacionismo. Lo único que hay es sencillamente la responsabilidad que principalmente, bueno, es de todos los concejales, pero el alcalde, pues lógicamente tiene una responsabilidad especial como alcalde y esa responsabilidad es la que él pretende sacar adelante, pues con esos 100.000 euros y con lo que salga de esos 100.000 euros, que estoy convencido de que si fuera necesario alguno más, también habría algún euro más. Por lo tanto, a mí me parece que convendría un poco de serenidad en este tema, porque hay muchas personas dependiendo en estos momentos de sobresaltos de los que se están dando con estos datos que se están dando. En algunos casos, yo no digo que no estén suficientemente justificados, pero también pueden no estar justificados. Bueno, hay una cosa de la que has dicho, Juanra, que de verdad que no te puedo tolerar. No puedo tolerarte que digas que lo que estoy diciendo no me lo creo. No lo puedo tolerar. No, yo he dicho Juanra. que hay dos cuestiones. Una es una y otra. Tú sabrás cuáles. Evidentemente, yo he leído muchos artículos, yo he escuchado a los científicos, yo he contrastado los datos y te puedo decir que estoy muy preocupado personalmente. Hasta tal punto que esta es una solución colectiva a la que planteamos y si no, habrá que buscar soluciones individuales. Estoy muy preocupado. Tengo 3 hijos y estoy muy preocupado. Que digas esto, Juanra, me parece de verdad bastante triste, bastante triste. En cuanto al tema de que Zaya Bay no ha hecho absolutamente nada, por favor, cualquiera puede entrar en la página web del ayuntamiento y ver todos los trámites que ha hecho Zaya Bay en relación con el tema de Gelefrán. Es más, me atrevería a decir que ha hecho el que más. Desde luego, ha sido el organismo público que más ha hecho por tratar de solucionar el problema de Gelefrán. Solamente hay que leer todos los trámites que ha hecho el ayuntamiento, la corporación anterior. Es decir, eso es bastante injusto, Juanra, bastante injusto y bastante fuerte. Tiendes la mano y me parece perfecto. Nosotros, desde luego, te voy a decir que estamos para sumar. Estamos para sumar. Creemos que es un problema de todos. Lo queramos creer o no lo queramos creer. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que es que la comunidad científica ya lo ha dicho. Es decir, hubo un doctor, el doctor de los que estuvieron en la charla del Anchoqui, el doctor Ferris, que dijo de forma muy graciosa, dijo, no hace falta hacer ningún estudio para saber lo que pasa cuando uno se tira del 5.º piso. Es decir, ya ha habido muchos estudios en muchos lugares y hay muchos artículos científicos que demuestran que las plantas de biomasa, todas las plantas de biomasa, cuando queman madera producen una serie de contaminantes. Y que esos contaminantes son muy perjudiciales para la salud. Entonces, eso está absolutamente demostrado. El ayuntamiento no tiene competencias en materia medioambiental. Que el ayuntamiento se gaste 100.000 euros, sinceramente, a mí me parece que no sé si procede, porque es que no es el ayuntamiento el que tiene que velar, el que hacer este tipo de estudios. El competente en la materia es Gobierno vasco. A quien hay que exigirle es al Gobierno vasco. Y en eso
Desde luego, si el PNV y el Partido Socialista, el equipo de gobierno, está por la labor, nosotros, desde luego, estamos encantados es más, lo he dicho muchas veces, nosotros nos ponemos en la última fila. No tenemos absolutamente ningún interés con este tema, ningún interés, nada más que preservar la salud de los vecinos. Y los vecinos, que también somos nosotros, te estamos diciendo, Juanra, hay un problema muy grave de salud. Por favor, pongámonos manos a la obra y arreglémoslo. Y arreglarlo es decirle al gobierno vasco que esta instalación no es compatible con la existencia de viviendas a tan poca distancia. Y esa es la realidad. ¿Podemos hacer el estudio? Perfecto. Si hacemos el estudio, por favor, que el estudio sea un estudio como hay que hacerlo, completo, por una entidad acreditada, que se mida lo que hay que medir, durante el tiempo que se tiene que medir, que no se hagan chapuzas como la de troposfera del Ayuntamiento de Güeñes, que ha sido tal chapuza que estaba colgada de la página web y la ha retirado porque le da vergüenza. Que no se haga eso, por favor. Que se haga algo como hay que hacerlo. Pero, te lo digo muy claramente, los científicos nos lo han dicho, los asesores nos lo han dicho. Si se hace un estudio como hay que hacerlo, va a salir lo que va a salir. Vamos a ser todos capaces de asumir lo que va a salir. Porque es que lo que tampoco podemos hacer, Juanra, es ya decir en los medios, como has dicho, o como ha dicho Zaya Info, cuál va a ser el resultado de ese estudio. Para cerrar cualquier... para cerrar cualquier... Es así, no podemos anticiparnos. Es decir, ya estamos diciendo que no hay ningún problema. Es más, publicamos que la calidad del aire de Zaya es buena. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No lo sabemos porque lo que está midiendo esa estación es lo mismo que mide en cualquier otro lugar en el cual no hay una planta de biomasa. No es lo mismo, evidentemente, medir partículas PM10 y partículas PM2,5 que medir benzalpireno o que medir cualquier otro contaminante de los que realmente sí emite la planta de biomasa. Por lo tanto, por concluir, mano tendida, estamos para sumar. Nosotros, desde luego, en este tema, el único interés que tenemos, de verdad, es un interés el interés que podemos tener cualquier preocupación, cualquiera que está preocupado por la salud de su familia, por la salud de sus vecinos. Ese es nuestro único interés. Si el PNV y el Partido Socialista están en la manifestación, nosotros nos ponemos en la última fila. Si quieren liderar este asunto, nos ponemos en la última fila. De verdad, no tiene absolutamente nada que ver esto, ni con el rédito político, ni con ningún otro tipo de cuestión. Entonces, por favor, simplemente pediros que seáis consecuentes y que aprobéis la moción, porque la moción lo que dice es por la salud de todos. ¿De acuerdo? Algunas cosas. En primer lugar, ahora mismo has dicho que no se puede asegurar que la calidad del aire es buena, pero porque no lo sabemos. Los datos que tenemos hoy dicen eso. Estás dolido por lo que he dicho. Yo creo que he dado dos opciones, pero bueno, me sorprende la piel tan fina para unas cosas después de lo que le has dicho tú del alcalde. Yo creo que el alcalde también está dolido. Entonces, yo creo que no se puede tener la piel tan fina para unas cosas y tan dura para otras. Dices que no es necesario un informe cuando hace un momento has pedido un informe para de alguna forma contrarrestar lo que decía el informe de Sosteniendo. Yo creo que es conveniente, pues bueno, que mantenemos, no, son las mismas cosas. Son las mismas cosas. Hablas de hacer, hay que hacer, y nosotros entendemos que sí que hay que hacer. Y nosotros, que nos toca gobernar este municipio, entendemos que lo que nos toca y lo que tenemos que hacer es tratar de poner todo blanco sobre negro y aclarar a los vecinos cuál es la situación. Eso mismo. Y la idea es hacerlo bien. Y es lo que os estamos diciendo. Estamos tendiendo la mano porque queremos hacerlo bien. Porque queremos hacerlo bien. No vamos a tirar esta cantidad de dinero de los vecinos y de las vecinas para hacer las cosas mal. Por eso, tendemos la mano a todos los grupos y vamos a ver si entre todos, como bien dices tú, esto no es una cuestión de réditos políticos, va mucho más allá. Estamos vecinas. A ver si dejamos todos a un lado los posibles réditos políticos y nos centramos en sacar adelante algo que yo no digo ni adelanto el resultado.
Lo que digo es que esto tiene que aclarar y que tranquilizar. Si el resultado es positivo, aclarará las cosas y tranquilizará. Si en el resultado nos da algo que no está bien, actuaremos. Pero también todo el mundo sabrá lo que hay y lo que no hay. En cuanto a la manifestación, en la adhesión a la manifestación no nos vamos a adherir precisamente porque se está dando por seguro que tenemos un problema de calidad del aire y un problema de salud, y cuando no tenemos ningún dato en concreto de Zalla que diga que eso es así. Bueno, vamos a pasar a la votación. Nela, ¿quieres algo? ¿Quieres decir algo? Josu, ¿algo más? Botoak. Kontrako botoak. Antes de pasar a ruegos y preguntas, EH Bildu nos pasó a los portavoces de los grupos una declaración sobre Glefaran y una moción de apoyo a la huelga del 30 de enero, a la huelga general del 30 de enero por unas pensiones laborales y unas vidas dignas. Nela. Bueno, perdón. Hay que votar la urgencia de eso. Entonces, Nela, si quieres argumentar la urgencia. Bueno, pues la urgencia es un poco la previsión de las fechas, en concreto para la moción sobre la huelga ha sido el día 9, cuando los sindicatos han registrado en inspección la comunicación, una huelga, o sea, la comunicación de huelga, y bueno, y la de Glefaran, pues por el que la manifestación está convocada para el día 25. ¿Algo que decir sobre la urgencia? No, pues pasamos a votar. A favor de la urgencia. Nela, empezamos con la de Glefaran, si te parece. Sí. No, lo único, una cuestión de, imagino que Miquel habrá para las dos, sí. Sí. Vale. Declaración de EH Bildu en Enkarterri sobre Glefaran. La dejación de las instituciones hacia nuestra comarca no es un tema nuevo. Desde hace años, la tónica de Enkarterri han sido fábricas cerradas, familias en la calle, pelotazos urbanísticos, deudas, obras sin terminar y toneladas de cemento tiradas a la basura. En resumen, una comarca abandonada y una mala gestión, principalmente de EAJ-PNV, que hemos pagado a los habitantes de Enkarterri y que seguimos pagando. A lo anterior hay que sumarle el deterioro de nuestro entorno natural y la creciente preocupación por la salud de nuestros vecinos y vecinas. Desde que se pusiera en funcionamiento en el año 16 la empresa de quema de biomasa Glefaran, ha generado gran inquietud en torno a las posibles afecciones a la salud y al medio ambiente. Ello ha llevado a los vecinos y vecinas del entorno a unir fuerzas para reclamar a las instituciones una solución al problema. A pesar de que mediante la presión ciudadana se ha conseguido que el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno vasco imponga ciertas medidas a la empresa, estas no han resultado suficientes para afirmar que la actividad no es perjudicial para nuestra salud y nuestro medio. Entendemos que nos encontramos ante un problema de salud pública y medioambiental, pero también ante un problema de modelo económico, energético y de comarca. Primero consiguen con el cierre y deslocalización de empresas que seamos una de las zonas más deprimidas de Euskal Herria, con unas cifras de paro altísimas, para después traernos empresas que ninguna otra comarca quiere en su entorno, como el vertedero de Zalla, en el que se quieren hacer pruebas pilotos de gestión de las escorias de la incineradora de basuras Zabalgarbi y la quema de biomasa forestal en unas instalaciones obsoletas de la antigua Pasuren, en el caso de Glefaran. Euskal Herria Bildu lleva años denunciando el modelo de comarca que se nos quiere imponer desde los distintos gobiernos, principalmente de EAJ-PNV, con políticas que únicamente responden a los intereses económicos de las empresas afines. De igual manera, desde EH Bildu ponemos en cuestión el modelo medioambiental que desde el Gobierno vasco se viene proponiendo, pues responde a los mismos fines y olvida la importancia que el entorno tiene en la calidad de vida. Ejemplo de ello es que en nuestra comarca no haya ni un técnico de medio ambiente, tal y como se viene reclamando.
Es necesario y urgente dar soluciones a Enkarterri, llevando a nuestra comarca por vías de progreso y desarrollo redefinidas sobre parámetros feministas, soberanos y ecosociales, las cuales sitúen en el centro a las personas y promuevan un entorno saludable. En este camino, EH Bildu Enkarterri se suma a la preocupación por la actividad de la empresa Glefaran y reclama de las instituciones competentes una solución, instando a las mismas para que de forma inmediata desarrolle, incluyendo a todos los agentes implicados, esto es, Gobierno vasco, Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento de Zalla y Güeñes y gestores de la empresa, un plan de reconversión de la actividad viable que posibilite la sustitución de la actividad actual por otra no perjudicial para la salud y el medio ambiente, manteniendo los puestos de trabajo actualmente existentes y favoreciendo la creación de nuevos puestos. Desarrolle, incluyendo a todos los agentes implicados, esto es, Gobierno vasco, Diputación Foral de Vizcaya, Mancomunidad y ayuntamientos de Enkarterri, un plan real de reactivación de la comarca en el que se incluya la industria que sea sostenible social y económicamente y respetuosa con el medio ambiente. El 25 de enero, EH Bildu Enkarterri participará en la movilización reclamando una solución. ¿Algo más, Nela? ¿Qué decir de esta moción de H. Bildu Enkarterri o esta declaración? Más que una moción sobre Glefaran es un parte del discurso de H. Bildu anti-PNV amoldado a la situación. No vamos a entrar en ese juego de descalificaciones. Creemos que el tema que nos ocupa es importante y creemos que politizarlo aún más no ayuda a solucionar la situación. Pues como decía antes, lo deseable en esta cuestión sería ir todos de la mano. Respecto a los puntos de la moción, en el segundo estamos completamente de acuerdo y, de hecho, se está trabajando en el plan estratégico para Enkarterri, que tomará el relevo al plan de estímulo. Pero más allá de todo esto, entendemos que desde Zalla tenemos que liderar y trabajar para que todos esos proyectos importantísimos para Zalla y para Enkarterri, que todos tenemos en la mente, y algunos otros, sean una realidad más pronto que tarde. Y en ello nos estamos dejando la piel. Espero que pronto podamos dar buenas noticias. En cuanto al punto primero, nos pasa lo mismo que en la moción anterior, pues parte de la premisa de que tenemos un problema de salud sin tener datos concretos sobre Zalla, con lo cual no podemos apoyar esta declaración. Iñaki. Bueno, nosotros estamos totalmente a favor de la moción. Es más, intentamos aprobar, mejor dicho, presentamos una moción en el mes de noviembre que tenía muchos puntos en común y, bueno, por lo tanto vamos a votar a favor. Es que ricasco, Iñaki. Josu. Bueno, yo estoy de acuerdo que el segundo punto, pues no hay nadie que pueda decir que no está de acuerdo prácticamente con lo que aquí se plantea. Si hay que votar la moción entera en un solo voto, nosotros vamos a decir que no. Si se vota el punto 1 y el punto 2, entonces todo será diferente y entonces, lógicamente, en el punto 2, pues nuestra voluntad es la misma que lo que quiere expresar ese punto, pero en el punto 1. Es que ricasco, Josu. ¿Nela? Bueno, pues entiendo que será voluntad de los distintos grupos políticos hacer un voto particular diciendo que se adhieren a un punto y no se adhieren a otro. Entiendo que eso será potestad de cada uno. Con respecto a lo que ha dicho el alcalde del plan de estímulo, pues sí, ha habido un plan de estímulo de la Diputación, pero bueno, principalmente ha sido una inyección económica pues para hacer infraestructuras en la comarca. O sea, un dinero que ha ido destinado para carreteras principalmente. Y agradecemos y en este punto también vamos a ir todos de la mano, pero con sinceridad, y hagamos un plan de comarca sincero que nos lleve a conseguir esto que estamos reivindicando, sin postureos. En esto tendemos la mano. Bien, como te comentaba, a partir del plan de estímulo que pues en breve se hará la valoración, se está trabajando en el plan estratégico con un horizonte de 2030 que va en esa línea y que yo creo que ahí podremos trabajar todos y seguro que coincidimos en muchas cosas y podemos sacar muchas cosas adelante. ¿Y aquí? Josu. Pasamos a votar. Aldeko botoak.
No, la moción. es una moción La de moción. ellos. Aldeko botoak, kontrako botoak. Hombre, eso es, no, eso Pasamos eso ahora entra a dentro del tratar juego político. la moción de apoyo a la huelga general del 30 de enero. Nela. Bueno, la he presentado en primero en euskera, luego en castellano. Es una moción larga, así que la voy a, y sin que sirva de precedente, la voy a leer en castellano. Las razones de la convocatoria: desde hace 6 años, muchos sindicatos y agentes sociales crearon una carta que recoge los derechos sociales de la ciudadanía a través de un proceso participativo. A partir de entonces han venido organizando iniciativas a favor de tales derechos. Por otra parte, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria Sur lleva años movilizándose todas las semanas por unas pensiones dignas y en este sentido han expresado la necesidad de plantarse de una manera más amplia, más allá del tema de las pensiones, con la intención de seguir más allá de sus reivindicaciones. En este momento, a partir del planteamiento señalado, se ha producido una confluencia entre ambos movimientos, esto es, entre las personas pensionistas y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, para luchar por unas condiciones laborales, unas pensiones y unas vidas dignas. Un triple convencimiento ha motivado esta confluencia. Por un lado, el tema de las pensiones nos incumbe a todas las personas, tanto a las personas pensionistas actuales como a las futuras, y por otro, resulta imprescindible llevar a cabo una lucha por unas condiciones laborales dignas. Por último, es necesario garantizar los derechos sociales. En definitiva, debemos construir un modelo socioproductivo diferente que ponga el foco en la vida, dando prioridad al cuidado y a la sostenibilidad del planeta. Compartimos los principales ejes establecidos hasta el momento, esto es, redistribución de la riqueza, liderazgo del sector público, universalidad de los derechos, normalización del euskera, equilibrio interterritorial, organización en base a las necesidades de la sociedad, sector primario, infraestructura, sector comercio y transporte. Así pues, adhiriéndonos a la tabla reivindicativa acordada por la Carta Social de Euskal Herria y el Movimiento de Pensionistas, presentamos la siguiente propuesta. Este pleno expresa su adhesión a la huelga por unas pensiones laborales y unas vidas dignas. Ofrecerá facilidades a las personas que trabajan en la organización para que puedan llevar a cabo la huelga por unas pensiones laborales y vidas dignas. Se adhiere a la tabla reivindicativa acordada por la Carta Social de Euskal Herria y el Movimiento de Pensionistas y, por consiguiente, exige al Gobierno que se ha constituido en Madrid, o que se está constituyendo, la derogación de los recortes para las pensiones aprobadas en la reforma. La derogación de los recortes para las pensiones aprobados en las reformas del 2011 y 2013. Derogar asimismo las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, que transfiere inmediatamente las competencias sobre la seguridad social y las políticas pasivas de empleo. Igualmente exige al Gobierno de Vitoria-Gasteiz que establezca urgentemente medidas para la implantación de una pensión mínima de 1.080 euros, que ponga en marcha medidas para la implantación de un sueldo mínimo de 1.200 euros mensuales, que lleve a cabo la labor de promoción necesaria para priorizar la ultraactividad indefinida en los convenios colectivos y la aplicación de los convenios territoriales por encima de los convenios estatales, garantizar el derecho de volver vivas del trabajo, ampliación de las plantillas de la inspección laboral hasta su equiparación con las de la Unión Europea y puesta en marcha de planes de acción contra los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Puesta en marcha de medidas favorables en un ámbito propio de relaciones laborales y de protección social. Exige a los gobiernos autónomos y a los gobiernos territoriales la aplicación de medidas concretas para la eliminación de la brecha salarial y la brecha en las pensiones entre hombres y mujeres, la promoción de empleo estable y el establecimiento de sanciones para el fraude en las contrataciones, la puesta en marcha de medidas para la reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción de sueldo, eliminación de las jornadas parciales impuestas que se aplican sobre todo a las mujeres, desarrollar servicios públicos y al mismo tiempo eliminar los recortes establecidos, garantizar que en el momento de la contratación no exista ninguna discriminación por motivo de sexo, origen, ideología, identidad sexual, diversidad funcional o actividad económica. Establecer cláusulas sociales en todas las contrataciones administrativas. Esta resolución
en caso de ser aprobada, será remitida al Gobierno vasco, al Gobierno de Navarra, al Gobierno vasco, al Gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya y a la Carta Social de Euskal Herria. ¿Algo más, Nela? No. Bueno, desde el Ayuntamiento no haremos un llamamiento a la huelga, ya que es una decisión individual y, por lo tanto, el Ayuntamiento ni convoca ni promueve. Tanto el derecho a la huelga como el derecho al trabajo son dos derechos fundamentales que el Ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, va a garantizar. Hay muchos aspectos de la moción que compartimos, pero hay otros que no. En otras mociones que trataban estos asuntos ya hemos mostrado nuestro criterio, pero, por ejemplo, en relación a las pensiones, recordar que desde nuestro partido hacemos una defensa del sistema público de pensiones, un sistema garante de la solidaridad entre generaciones y pilar de una sociedad con condiciones de vida dignas. Hemos hecho avances y trabajado por conseguir pensiones dignas, llegando a acuerdos tanto en el Parlamento Vasco como en el Gobierno del Estado. También podemos compartir otras cuestiones, como derogar las reformas laborales, la transferencia de la seguridad social, cláusulas sociales, la eliminación de la brecha salarial, el empleo estable y de calidad, etcétera. Pero hay otras cuestiones que no compartimos. Por lo tanto, nos vamos a posicionar en contra de la moción. ¿Unai? Nosotros compartimos la lectura que se hace de la situación y creemos que esa huelga puede estar más que justificada. Pero en este caso, Zallabay no puede votar a favor o en contra de esa moción porque, dada la urgencia de la misma, una cuestión tan importante como esta y según nuestros estatutos, que va más allá del ámbito municipal, debe ser consensuada en la Asamblea. Lamentablemente, que se ha presentado a este pleno, con lo cual nos abstendremos. Bueno, la propuesta es una propuesta, desde mi punto de vista, un tanto embarullada, difícil de entrar en ella. Es bastante embarullada en cuanto a los términos que plantea realmente, ¿no? Máxime teniendo en cuenta que estamos precisamente en estos momentos en un país prácticamente con un gobierno que tiene 3 días de antigüedad y que en principio, por lo menos en principio, ya ha prometido, luego veremos a ver si se cumple, ya ha prometido que bastantes cosas de las que aparecen en esta propuesta, pues se van a intentar conseguir. Por lo tanto, yo creo que convendría que esto se planteara bastante más adelante. Ya digo, en 3 días es prácticamente imposible cambiar nada y así todo ya se ha aprobado una cosa que tiene que ver un poco con el espíritu de la propuesta. Los últimos 4 años en el gobierno que era el que podía haber cambiado algunas cosas, la mayoría de las cosas que aparecen en la propuesta, han sido años de profunda inestabilidad en la que no ha habido ningún tipo de acuerdo en los gobiernos competentes para estas materias y además no ha habido ninguna posibilidad de hacer nada, pues no solamente porque el gobierno que estaba no lo quisiera hacer, no era que no lo quería hacer, era que tenía una minoría que no le servía para poder aprobar prácticamente nada de las propuestas que aquí van. No solamente venimos de una crisis importante, una crisis que ha sido muy profunda en el aspecto económico, una crisis política y ha existido también una crisis social. Vamos a ver si a partir de este momento, por lo menos desde hace 3 o 4 días, el nuevo gobierno es capaz de sacar adelante algunas cosas, muchas de las que aparecen aquí en esta petición. En todo caso, claro, me hace gracia que en el punto cuarto dice que esta resolución será remitida al Gobierno vasco, Gobierno de Navarra, Gobierno provincial y la Carta Social de Euskal Herria. Es decir, que precisamente a quienes tienen la competencia para hacer todo esto no le vamos a mandar la carta. No le vamos a mandar lo que hemos aprobado, porque lógicamente
las derogaciones de recortes de pensiones, eso solamente lo puede hacer quien lo puede hacer, que es el Gobierno central. La implantación de una pensión mínima de 1.080 euros solo lo puede hacer el Gobierno central. Que se pongan en marcha medidas para la implantación de un sueldo mínimo de 1.200 euros mensuales solo lo puede hacer el Gobierno central, que es precisamente el que no va a recibir esto, aunque fuera aprobado en este pleno. Por lo tanto, yo, en todo caso, creo que hay dos cosas. Primero, me parece que es demasiado compleja la propuesta. Lo segundo, no está debidamente dirigida, porque quien tiene que resolver este tema no es precisamente el Gobierno vasco exclusivamente, ni nada, el Gobierno de Vitoria-Gasteiz. Y la tercera cosa, pues que me parece que el Gobierno tiene 3 días de antigüedad y vamos a ver cómo se define en los próximos días. Y entonces igual dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues cabe hacerle todo este tipo de peticiones. Pero en estos momentos creo que no es oportuno hacer este tipo de peticiones. Al margen de que pueda estar de acuerdo con bastantes cosas de las que están aquí, no se puede votar esto a favor. Es que ricasco eso. Bueno, pues sí, no sé por dónde empezar. Bueno, voy a decir lo mismo que antes, que teniendo en cuenta que todos los grupos políticos tienen algún punto en común, pues que hagan un voto particular diciendo a qué punto se adhieren. Pues es otra opción que podía ser asumida. Con respecto a... Pues sí, es verdad, el gobierno que está constituyendo ahora y están nombrando a todos, es cierto, no lleva tiempo, pero sí ha tenido capacidad para decir que el acuerdo que tenían sobre el incremento del salario mínimo interprofesional, pues que de momento que lo dejaban en suspenso. Con lo que no hay días para avanzar, pero hay días como para... No sé dónde lo has leído, pero yo no lo he leído. Bueno, pues entonces, si no es así, ya rectificaré. A mediodía en un programa de televisión donde había personas en una tertulia. Pero bueno, pues a veces también las informaciones no son... Eso, por un lado. Siguiendo con... ¿Que hay un error de dirección? Pues puede ser, pero si hubiera habido voluntad política para haber sacado esta moción, pues ese error de envío a quien corresponda se hubiera subsanado sin ningún tipo de problema. Bueno, si es el error que hemos cometido, pues nada, lo asumimos también y para la próxima pues lo tendremos más en cuenta. Que establezcan urgentemente, que hemos pedido al Gobierno de Gasteiz la implantación de la pensión, pues bueno, pues igual es que nos hemos puesto muy contentas con eso de la transferencia de la caja y de todas las competencias de la seguridad social y no hemos medido muy bien. Hemos hecho muchos planteamientos y muchas veces peticiones en este pleno en el sentido de que, bueno, pues el Gobierno vasco no tiene competencia para esto, pero tiene competencia pues para establecer pues medidas complementarias, que aquí en alguna ocasión se ha dicho que esas medidas complementarias se pueden llamar RGI, pero bueno, pues que se establezcan estas medidas complementarias hasta que se lleguen a estos valores y nada más. Es que ricasco, Nela. ¿Unai? ¿Quieres decir algo? ¿Josu? No. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Punto 9 del orden del día. Ruegos y preguntas. Joseba. Tenemos unos cuantos ruegos y preguntas, 10 en concreto, para que sepáis. ¿Vale? El primero es una cuestión pendiente de... Perdón. El capítulo de ruegos y preguntas, ¿hay alguna posibilidad de que el capítulo de ruegos y preguntas de alguna forma se le dé forma de alguna manera? Porque es imposible. Es imposible que pueda haber 10 preguntas en un pleno.
Es imposible. Para mí es imposible. Dificilísimo de comprender, salvo que esas preguntas tengan una finalidad concreta. Por lo tanto, no sé, me parece... Miquel, ¿hay algún problema porque haga 10 preguntas y ruegos en el... No, que no hay ningún... No, vamos a ver, que yo no digo que legalmente haya ningún problema. Si es que aquí no estamos hablando de legalidades. Si aquí de lo que estamos hablando, de lo que estoy hablando yo es de otra cosa. Estoy hablando de que el ayuntamiento funcione como una cámara más o menos dentro de lo que cabe, pues que tenga una unidad de actuación, todos los grupos, alguna cosa de esas. El plantear en un pleno que tiene 8 puntos en el orden del día, 10 ruegos y preguntas, que además me imagino qué tipo de ruegos y preguntas serán, me parece que bien, está perfectamente autorizado, pero no me parece lo más oportuno. Vale, eso ya está, ya lo hemos oído, vamos a seguir con el pleno, con el punto. Unai, por favor. Gracias, Juanra. La primera es una cuestión que queda pendiente del anterior pleno. Es una de los incendios del 24 de julio y el 5 de septiembre. ¿Vale? Cuando se hablaba de autocombustión, Diputación admite que el combustible es el metano, que se genera de forma natural en un vertedero de estas características, como ya se apuntaba en el pasado pleno de septiembre, y que parece evidente que no tiene un tratamiento adecuado. Además, en el oficio que acompaña al informe, CESPA dice que también leo textualmente, también les indicamos que de acuerdo con la petición hecha por el Gobierno vasco se ha procedido a realizar un seguimiento de las 2 chimeneas más cercanas a la zona del incendio durante los próximos 3 meses. Lo que os solicitamos es que se pida a CESPA y se comparta con este pleno, si es posible, los resultados de este seguimiento en las chimeneas más cercanas a la zona del incendio. ¿Vale? La segunda pregunta que tenemos es en relación a la ampliación de gasto de la cubierta de la Plaza de Euskadi, de que publicasteis en el decreto 1926-2019 del 26 de diciembre. ¿Vale? En este decreto se aprueba un gasto de hasta el máximo del 8%, de 47.963,96 euros, en base a unas supuestamente advertencias por parte de la dirección facultativa en la que se habla de alteración del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, así como la posible inclusión de precios nuevos. Asimismo, se certifica desde intervención que existe crédito adecuado y suficiente para esta época a través de la partida. Entonces, os queríamos preguntar primero en base a qué informe técnico se ha tomado esa decisión, si es el de la dirección facultativa o como es un decreto, en base simplemente a que hay disponibilidad de crédito. Esa es una de las preguntas. Y lo que también queríamos preguntaros, si podíamos tener acceso a ese informe, si fuera posible. ¿Vale? Aparte de eso, bueno, pues intuimos por nuestra conversación con técnicos que hemos mantenido del ayuntamiento, pues que ahora lo más importante es la premura a la hora de acabar esta obra, pero creemos que es un óbice para las sanciones que haya que implantar. Estamos con un retraso de 4 meses sobre lo previsto y con un sobrecoste en el que además se habla de, bueno, de unidades de precios que se han tenido que cambiar. Básicamente, cuando un precio se cambia, en este caso y en construcción, es porque pasa el tiempo y las compras varían. Creemos que puede ser por eso, creemos. Entonces, nos gustaría que, si es posible, pues que aparte de ese informe técnico, pues que nos aclaraseis un poquitín la situación de la cubierta y la trascendencia que tenga en cuanto a sanciones. ¿Vale? No sé si las leo todas seguidas, ¿te parece? Vale. Estábamos hablando un poquito también de, has mencionado antes, 100.000 euros pues para los presupuestos de 2020. Juanra, ¿para cuándo? Estamos en enero de 2020. Yo sé que acabáis de empezar, yo sé que a todo el mundo le cuesta, pero todo el mundo entiende que lo más importante cuando empieza una legislatura es tener los presupuestos. No es de recibo, creo que después encima de 2 legislaturas en las que habéis incidido mucho en la importancia de entregar los presupuestos a tiempo, pues que ahora no prediquéis con el ejemplo. Nos parece que eso, pues que no hayáis compartido todavía ni un borrador de la previsión de presupuestos con los equipos de la oposición, pues hombre, nos va a llevar a tener unos presupuestos en primavera. Esperemos que no sea así. Honestamente, esperamos que no sea así.
Y además creemos que no sé si es un problema de gestión o es un problema de propuestas. Tenemos nuestras dudas con respecto a esos dos puntos, ¿no? Entonces, si es un problema de gestión, os animamos a que lo traigáis cuanto antes. Entre todos, seguro que lo podemos hacer. Tenemos aquí 4 equipos de gobierno, perdón, 4 equipos de políticos, 4 agrupaciones políticas con experiencia a través simplemente de su programa electoral para poner encima de la mesa múltiples propuestas. Bueno, es que me vienen a la cabeza algunas tan sencillas como los vestuarios del Zaya, que seguro que tendréis en la cabeza, no tengo ninguna duda, pero que necesitan urgentemente de que los chavales no estén hacinados con el chorro de agua cayéndoles ardiendo, con, bueno, cantidad de cosas. Vamos, por favor, a ser serios y vamos a predicar con el ejemplo que habéis hecho en las 2 anteriores legislaturas y presentar a este pleno ya un informe de borrador de eso. ¿Cuál es el ruego, por favor? Que presentéis cuándo vais a presentar los presupuestos. Vale, de acuerdo, tomamos. Gracias. Tengo otro ruego. Cuarto, perdón. Contrato del polideportivo. ¿Nos podrías informar cómo está ese asunto? Gracias. Dentro de este mismo punto, ¿vais a dar algún tipo de información sobre qué ha pasado estos días por el tema eléctrico en el polideportivo? Sí. Gracias. En un anterior pleno, nos dijisteis que ibais a tener un plan de legislatura para diciembre, para finales de año. Nuevamente nos retrasamos. ¿Vais a hacer un plan de legislatura? Sí. Gracias. El informe de la ITV. En el decreto 1894-2019 del 20 del 12 del 2019 se concede a Interlink la licencia de obra mayor montante de 655.962,73 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Nos gustaría tener acceso a ese expediente pues, para estar al tanto también de lo que sucede. ¿Es posible? Gracias. Intervención. ¿Tiene este ayuntamiento algún plan para acabar con la interinidad por accidentalidad de este puesto? Nos hablasteis en un momento anterior que teníais un plan a corto y un plan a largo. El plan a corto, evidentemente, no ha salido. ¿Nos podríais informar del plan a largo, por favor? Gracias. Mónica. Da igual, hablo alto. Bueno, sí, son 2 más, no son 10, son 9. Yo quería preguntar por las medidas de seguridad, que ya nos comentasteis que con el tema de la cubierta y eso en plenos anteriores, que se iban a implementar pues, ciertas medidas de seguridad, para, sobre todo en las horas de entrada y de salida de Mimetiz. Y bueno, hemos visto camiones, queríamos saber cuáles habían sido esas medidas de seguridad, si se limitaban al vallado simplemente de la salida, pues porque bueno, hemos tenido pues eso, aparte de lo que hemos visto nosotros, pues bueno, contactos de padres y madres, pues de falta de señalización, de las vallas abiertas y demás. Y bueno, pues había preocupación por este tema y como nos dijisteis que se iban a implementar medidas de seguridad, queríamos saber cuáles habían sido y en caso de que no hayan sido suficientes, pues bueno, de aquí a que termine la obra, a ver si se podría aumentar. Bueno, nos hablan de parar en las horas de entrada, de salida. No sé si nos podéis contestar. Y bueno, para finalizar, es un ruego, porque también hemos tenido contacto con algunos colectivos del pueblo que tenían algunas inquietudes con temas de precios públicos para su condición. Y bueno, ya que nos dijisteis que de cara a este año que empieza se iba a hacer un estudio sobre precios públicos y por eso nos iban a variar y tal, queríamos rogaros que por favor nos aviséis cuando os pongáis con este tema para pasaros la información que tenemos, sugerencias y demás. Bien, así lo haremos. Vale. Es que ricasco. Es que ricasco. De la lectura del convenio original firmado en su día por el Ayuntamiento y el Consorcio, en el artículo 11, dice que la gestión de la explotación y mantenimiento de la infraestructura... Bueno, vale. Lo que dice Jesús María Tajosé es que el Ayuntamiento de Zaya se reserva el derecho de encargar la gestión al Consorcio de los recursos municipales
que están asociados al suministro del agua de Ordunte, es decir, de la ETAP y de las dos estaciones de la estación de bombeo de Zalla, la otra no es nuestra. Entonces queríamos conocer el convenio por el que el Ayuntamiento de Zalla ha encargado la gestión de dicha infraestructura. Queremos saber cómo está la obra de la zona de bombeo necesaria para que el consorcio cierre el círculo de trasvase de agua en Vizcaya. No me acuerdo exactamente, hace 2 años igual, bueno, pues también hubo inquietud vecinal por la implantación de la estación de bombeo en la zona de la llana y por ahí, bueno, a ver cómo estaba ese tema. Hemos leído en las juntas de gobierno local que hay que dar un poquito más de no, de texto no, a mí el texto me da igual, eso cada uno. Quiero decir que faltan unas cuantas. ¿Mm? Hemos leído en la Junta de Gobierno local del 23 de septiembre que el Ararteko se ha interesado porque exista paridad en el tratamiento de euskera y castellano en el ayuntamiento. ¿A qué hace referencia y por qué? Esta concejalía ha reivindicado el derecho de las personas a expresarse en la lengua que elijan en muchísimas ocasiones. Queríamos saber cuándo tenía previsto el equipo de gobierno la reunión con el resto de la corporación para consensuar el informe sobre las mediciones de las emisiones de la empresa de Lefarán, tal como se explicó en el último pleno y como viene recogido en el Zalla Info, pero bueno, pues esta me la doy por contestada. No he apuntado el decreto, pero no importa porque el estudio de los expedientes lo voy a hacer como lo he hecho siempre, por registro y ya me los iréis pasando. Hace mención el decreto a... No, perdón. No, es también un local del 30 de septiembre, perdón, en donde entre la correspondencia recibida se hace mención a una propuesta de resolución de URA y de la agencia de URA sobre una excavación. No sé si tiene que ver con las obras hidráulicas. Vamos a pedir el expediente de las obras hidráulicas y pensamos que esto puede tener relación con ello, pero bueno, pues vamos a pedir el expediente. Hemos leído también que se iba a tener una reunión con los representantes técnicos del problema de las pedrajas. Ha sido también un problema que, bueno, pues ha estado, que producía también, la vecindad de las pedrajas, pues bueno, estaba preocupada. Entonces también queríamos información de cómo se ha resuelto esta reunión. Hemos visto, esto sí es un decreto, la adjudicación del contrato derivado del acuerdo marco de suministro de gas natural para el año 20 y 21. El expediente 302, por unos es que la suma del ayuntamiento de Enkarterri Berri Zerbitzuak y de la residencia dan un montante de 249.000 y pico euros. No vamos a preguntar nada porque ya está por ahí el informe de intervención de que es potestad del alcalde. En este acuerdo marco también habla de los cumplimientos también hay cláusulas sociales metidas, pero bueno, que hemos revisado todas las cláusulas sociales de estos contratos y que no hacen alusión más que al cumplimiento de la ley en cuanto a determinadas materias. Y solicitamos que se establezca un sistema de traducción para las sesiones plenarias de nuestro municipio. Esto lo podéis hacer a través de un acuerdo marco de contratación en la Mancomunidad. Gracias. Es que digas con él. Eso, para ti. Josu. Gai zerrendan eztabaidatzeko gai gehiagorik ez dagoenez, saio hau amaitutxat ematen da. No habiendo más temas en el orden del día, se da por terminada la sesión. Eskerrik asko.